Las opiniones y comentarios emitidos en este programa no son responsabilidad de la Universidad Intercontinental, sino de quienes los expresan. Despierta. Tener los ojos cerrados no solo impide que veas lo que hay a tu alrededor, impide que mires lo que tu interior quiere mostrarte. Despierta Podcast es una producción de la Universidad Intercontinental. Tiene el objetivo de acompañarte en tu proceso de evolución y conectar contigo de una forma más consciente. Yo soy Sofía Fontanella y caminaré contigo en este viaje. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Despierta Podcast. Yo soy Sofía Fontanella y estoy muy emocionada con el episodio de este día porque tenemos una invitada muy especial. Ella es la maestra Milena Pavas, es directora de Pedagogía e Innovación Educativa aquí en la Universidad Intercontinental. Yo he tenido la oportunidad de compartir con Mile en diversos foros y la verdad es que he quedado muy encantada con todo lo que ella comparte, todo lo que tiene que ver con psicoanálisis, con esta visión mucho más humanista sobre cómo debería verse la pedagogía, la educación y en general, ¿no? Como a los seres humanos. Entonces, por eso la invité, porque hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la inteligencia emocional. Creo que se habla muy poquito de este tema y es realmente importante abordarlo porque vivimos en una sociedad que a mí me ha pasado, estoy segura que ustedes tal vez también, ver de pronto en TikTok que sí hay muchísimas personas que están hablando sobre salud mental, salud emocional y todo, pero por otro lado hay mucha gente que está hablando en tono de burla de estos temas, ¿no? De que estas generaciones actuales aguantan menos que antes, que si somos de cristal, que si somos más sensibles o más vulnerables, que las personas que lloran son las débiles, muchísimas cosas así, y creo que son un montón de ideas que no nos sirven honestamente para nada y que lo único que hacen es perjudicar más a las personas. Entonces creo que es muy importante abrir estas conversaciones y por eso es que invité a la maestra Milena, porque ella es una experta en estos temas. Entonces, para no ahondar más en esto, me gustaría que Mile se presente y que nos platique un poquito más de a qué se dedica. Y bueno, Mile, bienvenida, cuéntanos de ti. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Sofi. Pues mira qué honrada me siento. A mí me encanta que me hayas invitado porque, pues mira, yo he trabajado con muchas personas de diferentes edades. Yo tengo una formación en psicología y tengo una maestría en psicoterapia psicoanalítica. Y tradicionalmente he trabajado con pacientes dentro del consultorio analítico. Después me vinculo con el área educativa y ahorita, por ejemplo, trabajo en la licenciatura en psicología dando clases de psicología educativa precisamente y de planeación educativa. Y eso me ha permitido que a lo largo de mi trabajo yo combine las dos cosas o que aprenda, haz de cuenta que me muevo entre dos constructos teóricos, uno es la psicología y el psicoanálisis como tal, y el otro la educación, ¿no? Entonces, cuando uno puede hacer como este match entre los dos campos del conocimiento, que ambos, hay que señalarlo, bien, tienen un fondo humanista muy importante. Hacer ese match entre esas dos áreas te lleva a muchos crecimientos, a muchos aprendizajes y además a desarrollar cierto feeling que te facilita el trabajo con los estudiantes. Cuando hablamos de estudiantes desde muy chiquitos, que estamos hablando de niños que hasta ingresan al maternal, hasta el estudiante de maestría, el estudiante de doctorado, y cada uno de ellos está pasando por una fase del desarrollo diferente. Y cada fase del desarrollo determina en cierta medida cómo la persona gestiona sus emociones o cómo la persona afronta las dificultades, cómo percibe una dificultad y a partir de cómo percibe esa dificultad, qué estrategias selecciona para solucionar esa dificultad, ¿no? Mucha gente le llama a los problemas. A mí ya la palabra problema no me gusta siempre y cuando la palabra problema no te lleve a generar una alternativa de solución. Pero pues esa ha sido mi trayectoria, entonces sí trato de integrar las dos cosas, aprender mucho. Otra cosa que también me gusta mucho en la docencia es que dicen que uno es el docente y que uno es el que más sabe, ¿no? Pero en realidad los estudiantes te enseñan un montón de cosas. Y cuando uno trabaja con estudiantes, uno se
como que uno se recircula. Yo podría decir que uno lo que en términos de ustedes como que se resetea, ¿no? De yo vengo con un aprendizaje previo de tales y tales y tales conceptos, pero el estudiante te enseña mucho más. Ahora decías, por ejemplo, una cosa que es muy importante ahorita que está pasando es este término como burlesco, ay, la generación de cristal, es que ya no aguantan nada. Es que, y entonces hasta ahí los memes, ¿no? Entonces comparan este señor de por allá de 1960, 1970, digo, yo soy una señora de 1970, que aguantaba todo. Y entonces él, hágase usted macho, hágase usted, no, o sea, aguante, tolere, pero es como si el mundo se tuviera que detener en esa época y como si esa fuera la generación que vale. Cada generación ha valido bien para su época, ¿no? Pero si uno se burla precisamente de algo, es porque allá hay que preguntarse, ¿por qué te estás burlando de esto? Seguramente esto no lo tiene, ¿no? Entonces, cuando hablamos de, por ejemplo, inteligencia emocional, nadie tenía casi una inteligencia emocional desarrollada a partir de que se la educaran o de que lo formaran en ello. Cuando teníamos, bueno, estábamos en los 60, en los 70, en los 80, la inteligencia emocional era algo muy oculto, como muy vedado, ¿sí? Y ya había mucha gente escribiendo sobre ello, pero ha tomado auge a partir de los medios del impacto de los medios de comunicación, de las redes sociales, de todo este tipo de cosas que nosotros son nuevas supuestamente para nosotros, pero que tendrían que haberse estrenado hace muchos años y que no lo hicieron, ¿no? Entonces, pues sí, te agradezco mucho la invitación y que, bueno, que podamos conversar hoy sobre este tema. Ay, Emilia, pues muchísimas gracias. Ya ven por qué la invité, porque está aquí, porque ella sabe de lo que habla. Y fíjate que es cierto, creo que es bien importante mirar, hablando de este tema, ¿no? De la generación de cristal y que por qué ya no aguantan como antes, mirar desde dónde viene esa crítica, ¿no? Porque muchas veces, actualmente creo que ahora es más sabido este tema, ¿no? Como estas emociones escondidas o disfrazadas, ¿no? Que viene tal vez en tono de burla, pero porque tal en el fondo pues hay un gran dolor, ¿no? Ayer estaba platicando con una persona que pues me platicaba, ¿no? Como cuando iba en la secundaria y se portaban mal, que sus maestros los ponían a boxear y a pegarse entre ellos o que les aventaban el borrador o muchas cosas. Y actualmente, pues, existe más esta cuestión de, pues, de que los niños y las infancias tienen más derechos y que si tú maltratas a un estudiante te pueden demandar, ¿no? Creo que eso es correcto, definitivamente, pero y claro que sí, o sea, por supuesto que la sociedad va evolucionando y se van transformando muchas cosas, porque como dices, algo que tal vez era desconocido hace tiempo, ahorita está siendo cada vez más visible, porque hay más formas tal vez de acceder a la información, ¿no? Y no me voy a meter más en este tema de la información, porque me interesa mucho que hablemos justo de qué es la inteligencia emocional y por qué es importante hablar de ella, ¿no? Justo como platicábamos hace un ratito, cuando estaba en la maestría, estuve llevando un programa que se llama Think Equal. Es un programa de educación para primera infancia, es educación socioemocional. Entonces, cuando conocí este programa, a mí me pareció súper bonito porque justamente se encarga de que a través de muchas técnicas, cuentos, etcétera, se desarrollan estrategias para que los niñitos y niñitas de primera infancia puedan desarrollar estas habilidades socioemocionales, porque justamente se dieron cuenta que hay adultos que están o estamos muy dañados porque no se ha tenido ese cuidado, ¿no? Pero yo observé una cosa. Y este es un programa que están desarrollándolo en más o menos, creo que son 57 países y el origen es en la India. Hay una mujer en la India, no me acuerdo de su nombre en este momento, pero se los voy a compartir después. Ella creó este programa justamente porque observó toda la violencia de género, generacional que existe en la India. Y al hacer este estudio como a nivel global, pues se dio cuenta que era necesario y algo súper urgente empezar a trabajar con estos temas desde las primeras infancias. Pero al estar desarrollando este programa, o sea, mi labor como tal era capacitar a las agentes educativas para que ellas pudieran implementar el programa con los niños y niñas. Y al estar implementando ese programa, lo que se observaba era que los niños y niñas no tienen ningún problema
para adquirir este tipo de conocimiento, sino que se daba de una forma natural la cuestión de no tener estos sesgos en cuanto a género, ¿no? Ujú. De discriminación o de ser violentos, etcétera, sino que más bien casi todo esto venía desde casa, ¿no? Desde unos padres que están muy lastimados y pues que transmiten eso a los niños y niñas. En algunas sesiones que ya tuvimos con los adultos y demás, veíamos justo que pasaba algo muy curioso y creo que ahí eso fue como el origen de empezar a decir, los niños por supuesto que son muy importantes y es fundamental trabajar desde una edad temprana en la inteligencia emocional y todo esto, pero ¿qué pasa con los adultos que los Ujú, educan? ujú. Porque en la escuela vas y te enseñan y el niño va y aprende, pero cuando regresa a su casa, si ve violencia, si ve que se están desarrollando este tipo de conductas inconscientes tal vez de los padres hacia ellos o entre ellos, pues están replicando lo mismo, ¿no? Y de nada va a servir que tengas el mejor programa del mundo si no tienes adultos sanos que acompañen a esas infancias, ¿no? Entonces, creo que definitivamente hablar de esto y tener adultos sanos es lo más importante para que las infancias también crezcan con esta salud, ¿no? Pero ahora sí, digamos que teniendo esto como introducción, Mile, ¿qué es la inteligencia emocional y por qué es importante trabajar en ella? Mira, fíjate, es un campo tremendamente amplio el trabajo que se hace con educación y también con psicología, ¿no? La interacción entre estos dos campos ha llevado a conceptos, por ejemplo, como la inteligencia emocional. De la inteligencia emocional se empezó a hablar desde mediados del siglo pasado, ¿no? Ya se hablaba de la importancia que es, por ejemplo, mantener la cabeza fría para afrontar situaciones, para afrontar dificultades que se tienen. Del impacto que tiene, por ejemplo, no poder controlar o gestionar tus emociones y cuando permites que una poca tolerancia a la frustración te haga cometer el acto impulsivo que te puede llegar a dar en la torre como ser humano, ¿no? Entonces, vemos muchos casos, por ejemplo, de chicas que se pelean con el novio y entonces ya el muchacho les dejó de contestar durante 2 horas o durante 3 horas y ella va y se toma unas pastillas. Esto es caso real de un caso de psicología, por ejemplo, ¿no? Eh, el campo de la psicología no tiene como tal algo teórico muy sustentado sobre la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque como que es algo que juega mucho entre lo psicoanalítico y entre lo cognitivo, conductual, entre lo humanista. Cada corriente psicológica tiene algo que nutre a la inteligencia emocional como tal, al conocimiento que se tiene como inteligencia emocional. Entonces, la inteligencia emocional es esta habilidad que tiene el ser humano de gestionar la emoción que le está causando determinada situación. Hay muchas cosas que se incluyen dentro de la inteligencia emocional, por ejemplo, el control de emociones, la identificación de emociones, la comunicación asertiva, porque esa es otra habilidad muy poco trabajada en la educación tradicional. Anteriormente nos metíamos en un proceso educativo, los papás nos llevaban a la escuela y la escuela se encargaba de que aprendiéramos muchas cosas teóricas. La escuela se encargaba de que te aprendas cosas de memoria, de presentar los exámenes, de hacer los trabajos, de que apruebes las asignaturas, de que te promuevan hacia un grado superior y esa era la función que cumplía la escuela en las personas. Por allá más o menos de 1980 se empieza a preocupar tanto la UNESCO como la UNICEF y en sí la OMS, porque la OMS está muy preocupada por la salud mental. Se empiezan a preocupar por qué hacemos con esta erudición del campo académico, pero que la persona no sabe qué hacer con sus emociones, no sabe, ese es el término, gestionar sus emociones. Este gestionar las emociones, anteriormente decían, pero si las emociones no se educan, porque eran como un concepto, que eran como dos conceptos que iban paralelos, la educación y las emociones, y no se juntaban en ningún momento. Pero ya se demostró que, así como tú lo platicas de esta persona en India, ya se demostró que el niño es totalmente capaz de educar su forma
emocional de reaccionar, ¿no? Que sí, que la inteligencia emocional, mira, anteriormente se pensaba la inteligencia es la capacidad de resolver problemas. Luego vino un señor que se llama Howard Gardner que planteó que hay diferentes tipos de inteligencias, atendiendo un poco a las necesidades que vamos encontrando en el campo educativo. Como hay niños que son tremendamente creativos, pero ese niño tremendamente creativo que se integraba en una escuela por allá en 1960, 1970, era reprobado porque no le gustaban las matemáticas y entonces las matemáticas vamos a quitarlo, o sea, no lo vamos a aprobar, ¿no? Pero era tremendamente creativo. Y este ha sido el caso de muchos chicos que han ido a la escuela, que fueron terriblemente fracasados en la escuela, los tronaron por las calificaciones, pero hoy día son gente muy exitosa en el campo laboral o en el campo creativo, ¿no? Entonces, sí hay que reconocer que no nos sirve de nada tener niños demasiado aprendidos de muchas cosas teóricas si ese niño se le cierra el mundo cuando, por ejemplo, un amiguito viene y le raya el cuaderno, ¿no? Si el niño está tan preparado para responder a la agresión de alguien, como por ejemplo esto que platicabas, ¿no? Si se portan mal los ponemos a pelear. O sea, la cultura de la violencia viene de la falta de inteligencia emocional. Tratar, por ejemplo, habilidades como la negociación, todo lo que tiene que ver, las habilidades sociales o la educación socioemocional como tal, que está ahorita muy promovida en la educación primaria, tiene que ver con estas habilidades. ¿Cómo recibo el golpe o el estímulo negativo que me está dando el otro? ¿Cómo yo lo interpreto? ¿Cómo elaboro mi reacción frente a ese estímulo que estoy recibiendo? ¿Y qué tan asertiva es esa forma mía de comunicarle al otro que me está lastimando lo que me está diciendo? Eso es inteligencia emocional. También definir prioridades. Estoy saturado de cosas. A ver, necesito definir mis prioridades porque no se vale que yo esté dejando de lado mis vínculos, mi familia, mi casa, mis cosas, porque necesito cumplir con tal o cual actividad. Pues hay que también aprender a priorizar y eso es parte de la inteligencia emocional. Negociar, ¿no? Un niño que sabe negociar es un niño que vale su peso en oro y, bueno, el peso, triple del peso en oro, porque es un niño que le puede decir a la mamá, ok, mamá, tú quieres que yo haga 4 tareas, dame chance de hacer 2 hoy y dame chance de hacer 2 mañanas, ¿qué te parece? ¿No? Eso, a ver, como madre, tú tienes que estar listo, ahorita que decías, esta interacción entre las familias y los hijos es fundamental, porque si un niño, yo estoy trabajando con él en la escuela y le estoy enseñando habilidades como la negociación, como la priorización, como la argumentación, porque los niños te pueden decir, mamá, oye, o sea, tengo 4 tareas para la tarde. ¿Cuál quieres que haga primero? Dame chance de hacer 2 porque mi cuerpecito no puede hacer 4 tareas en una tarde. Esa mamá, ese papá, tienen que estar listos para entender que no es que el niño los esté queriendo retar, es que sencillamente es un ser humano que se está sintiendo fatigado, que se está sintiendo agotado. Por eso es que la parte que yo creo que está pendiente de la formación o de la educación es la inclusión de la familia en los procesos educativos. Y fíjate, hay colegios que entre menos presente esté la madre o el padre de familia, para ellos mucho mejor, ¿no? Entre más se desvincule el hijo de ellos, mucho mejor, ¿no? Hay una película que cuando puedas verla, se llama La educación prohibida, es una crítica a la educación tradicional, ¿no? Dice alguno de los expertos que consultan ahí, es que la escuela es como un estacionamiento de niños, ¿no? Ahí van, dejan los niños y vámonos. Mira, y no te voy a negar que de veras, que uno sí dice allá, están en la escuela, ¿no? Porque además cuando el niño está en la escuela, tú puedes retomar tus actividades y hacer tus cosas. Pero la familia no se puede desvincular de la escuela. La familia, un padre de familia que está presente en las actividades con el hijo, que escucha las cosas que le dicen en la escuela al hijo, y bueno, tampoco estoy diciendo que el padre de familia tenga que estar metido en la escuela todo el tiempo, pero sí la familia también tiene que aprender que su papel es de una constante formación. Si las familias o los padres de familia nos ubicamos en un lugar de yo ya aprendí todo lo que yo tenía que saber,
ya vamos Ok. perdiendo la partida, Ujú. ¿ves? Porque Sí. nosotros somos personas que, aunque a veces nos cueste mucho trabajo reconocer, tenemos mucho que aprender de las nuevas generaciones, ¿no? Aguante. El niño de ahora o el adolescente de ahora ya no te aguanta, ya te argumenta, Ujú. porque él ya está mucho más informado, porque él ya tiene muchos datos, ¿no? Él sí te puede decir, es que yo tengo otros datos, porque él sí tiene otros Sí. datos, ¿no? Él se mete a unas páginas que nosotros ni idea tenemos de que existen esas páginas. Él se mete a encontrar información de cosas que uno ni siquiera sabe que existe esa información. Entonces, si nosotros no generamos en el chico de la primaria, por ejemplo, en el chico de la secundaria, estas habilidades para comunicar lo que siente, para devolverle al otro eso agresivo que el otro le está mandando, para negociar, para priorizar y sobre todo para que se pare frente a ti, siempre con el respeto que se tiene que parar un niño frente a un adulto, porque esa también es otra cosa que es importante. O sea, la inteligencia emocional no quiere decir que entonces ahora tú vas a tomar tus propias decisiones, no, porque cognitivamente un niño no está capacitado Ujú. para tomar las grandes decisiones de Claro. su vida. Pero si un padre de familia o un adulto, cualquier adulto que no sea, aunque sea no sea de la familia, quiere imponer algo que no es lógico, algo que vulnera los derechos humanos del niño o del adolescente, este niño sí tiene que estar preparado para responderle de manera asertiva. Ujú. Decirle, puede que tú tengas esta idea, pero a mí me parece que como que no estás tan bien en lo que me estás diciendo, ¿no? Que aprendan a Sí. negociar, que aprendan a proponer. Yo creo que cuando uno le enseña a un niño a que sea parte de la solución y no solo sea parte del Ujú. problema, los Claro. niños te pueden aprender a proponer, pero la familia sí tiene que estar lista, la familia tiene que ser respetuosa, receptiva, Ujú. tienen que aprender que, pues que ni modo, que nosotros no tenemos la verdad absoluta. Y te digo que eso es algo que yo he aprendido mucho trabajando en educación. Em, Cuando uno trabaja en educación, pues sí trabaja mucho, ¿no? Y así como decimos aquí en México, pues uno chambea mucho más de lo que chambea un montón de gente, pero no sabes el aprendizaje que uno tiene, porque uno nada más los escucha. Uno los escucha a los estudiantes y a las estudiantes, uno aprende mucho y ahí te das cuenta que hay gente que viene de sistemas muy productivos, sistemas escolares tremendamente exigentes, pero con muy poco trabajo en la educación socioemocional. Ujú. Por ende, poca inteligencia emocional. Así como hay niños que vienen de instituciones donde la parte teórica no era tan rígida, pero que se trabajó mucho con ellos en este tipo de actividades. Desafortunadamente, a nivel nacional, por ejemplo, te puedo decir que los colegios que potencian esta educación socioemocional son muy escasos comparados con los colegios que trabajan en la parte tradicional de la educación, y esto es orientados por un modelo conductista, ¿no? El modelo conductista no lo voy a criticar porque pues nutre gran parte de nuestros programas educativos, pero sí tenemos que irnos hacia el constructivismo, y el constructivismo se fundamenta mucho en que el estudiante se motive, genere estrategias, Ujú. coopere, ¿no? Aporte al proceso de formación. Claro. Ujú. Ay, Mile, me encanta todo lo que has compartido porque es una realidad, o sea, es súper cierto todo. Y fíjate que con lo que me quedo, como que retomando esto mismo, ¿no? Me acuerdo mucho que yo platicaba con mi hermana tiene 2 hijos, uno de 18 y uno de 15, va a cumplir ya 15 años. Pero me daba mucha risa ella porque me decía, ¿no? Que mi sobrino, el de 15 de repente le respondía de formas que ella se quedaba como de, ¿qué? Y gracias a eso fue que ella también empezó a trabajar mucho en su desarrollo personal, ¿no? Como que en esta parte de amor propio, autoestima, terapia y todo esto, porque justo daba este tipo de respuestas él, ¿no? Ella les daba así, siempre ha sido muy organizada, ¿no? Y tenía su lista de tareas, de cosas, de qué le toca a cada uno y así. Y entonces llegaba un punto en el que mi sobrino le decía, mamá, no voy a hacerlo todo. No me pidas que lo haga todo porque no tengo la energía para Ujú, hacerlo. O ujú. sea, así como ese tipo de respuestas y ella se quedaba como de, pues, ¿qué le digo en contra de eso, no? O sea, como de, ¿qué argumento puedo darle en contra de eso? Pero podría venir un papá y decirle, darle una cachetada y decirle, lo haces porque lo haces, Ujú. aunque él tenga el mejor argumento, ¿no?
Entonces, qué importante es este trabajo personal en los adultos. Porque si bien, como dices, creo que aunque vamos paso a paso, hay instituciones que afortunadamente están desarrollando ya este tipo de programas, incluso para educación pública, como es Enseña por México. Yo creo que voy a invitar a alguien de Enseña por México para que Ujú. nos platique un poquito sobre eso. Justo con ellos es con quienes colaboraba cuando desarrollábamos este programa de Think Equal, que colabora justamente con UNICEF, ¿no? Como Ujú. para la ampliación de este programa. Em, pero qué importante es que se empiece a trabajar en estas habilidades en los adultos, porque si bien poco a poco se va dando esto, los niños adolescentes van teniendo ya más información sobre los límites que pueden poner, sobre los derechos que tienen, pero si hay un adulto que llega y te trunca eso, digamos, no es que el adulto tal vez uno puede decir, claro que está mal, pero son adultos heridos, ¿no? Adultos que están lastimados emocionalmente y que tal vez ni siquiera tienen esta capacidad de reconocer qué es lo que sienten. O sea, hay veces que ni siquiera saben qué les pasa porque no le han puesto nombre justo a estas emociones o a estas sensaciones que experimentan. Ujú. Me acuerdo mucho hace más o menos como 2 meses, mi papá tomó un taller para sanar al niño interior y todo esto, y me pareció algo hermoso porque mi papá se rehusaba mucho, ¿no? Como que a esta parte, y de repente fue como de, pues vamos a ver de qué se trata, ¿no? Mi mamá, ella ha tomado ya muchas cosas, mis hermanos también y todos como que estamos muy metidos en esta onda, pero mi papá no, como que él todavía se rehusaba. Pero me acuerdo mucho que nos platicaba cómo es que él durante estos talleres y todo, pues veía personas que lloraban y otros que no, otros que se quedaban así como muy duros, otros que les costaba. Él mismo, ¿no? Decía, me mantengo aquí, ¿no? Pero a raíz de eso me he dado cuenta cómo es que se ha abierto paso a paso más emocionalmente y en este reconocimiento de que no es que se esté volviendo débil, sino que está abriendo esta capacidad que tiene para nombrar sus emociones, para decir que algo le gusta o le disgusta, para decir esto sí quiero, esto no quiero, y que está bien que, que haga eso, ¿no? Porque Ujú. también viene de esta educación en donde con rigidez, con violencia, con mucha dureza en la educación, tanto en familia como en escuela. Entonces, Mile, ¿qué recomendarías tú para que las personas adultas empiecen a tener este trabajo personal? ¿O cómo crees tú que se podría empezar a llevar este trabajo? Que desde mi punto de vista, no sé cómo lo veas tú, pienso que va por empezar a reconocer que algo me pasa, ¿no? Reconocer Ujú. que algo no está yendo bien tal vez en mi vida. Ujú. Fíjate que, mira, hay como una distorsión que hay en la cognición de las personas, especialmente de los adultos, y es que la salud mental no es para todos, ¿no? O que ir al psicólogo, pero ¿por qué voy a ir al psicólogo si yo no estoy loco? Sí. ¿No? Es una idea que hay y eso ha representado un impas muy importante en la interacción entre las generaciones antiguas y las nuevas generaciones, ¿no? Cuando si yo no reconozco que yo tengo dificultades o que me pasan cosas y que un profesional de la salud mental me podría ayudar, muy probablemente tampoco voy a reconocer que mi hijo o mi hija las esté teniendo, ¿no? Ujú. O cuando el hijo o la hija llegan vamos a suponer, las escuelas generalmente están muy atentas a este tipo de cosas. Y las escuelas casi siempre llaman al padre de familia o a la madre de familia y le dicen, mire, su niño está en esta y esta y esta situación, necesita apoyo, ¿no? Y entonces llevan el niño al terapeuta o a la terapeuta. Cuando el niño comienza a mejorar, y fíjate, esto es algo que te lo puedo garantizar, o sea, lo pasé yo en mi práctica clínica cuando trabajaba con niños y a varias personas, compañeras que trabajan con niños, cuando el niño empieza a desarrollar estrategias asertivas de comunicación, empieza a desarrollar como una apertura, como un poco de flexibilización de toda esta estructura que trae de casa, eh, a los padres eso ya les comienza a incomodar. Y entonces a los padres les incomoda y entonces se llevan el niño de la terapia o lo sacan. O dicen, no, es que ya no nos gustó, es que estamos sintiendo que no le está haciendo Mm. bien, es que
o sea, una cantidad de ideas que son incluso preconcebidas, porque ya desde que, o sea, llevan el niño a la terapia nada más así como, ay, ya lo estoy trayendo a terapia, ¿no? O lo estoy llevando a terapia. Pero tan pronto ven que está haciendo un cambio, ya no les acomoda y entonces ya lo sacan. Yo creo que nosotros sí tenemos una tarea importante, las personas de las generaciones pasadas sí tenemos una tarea importante y es comenzar por quitarnos de la cabeza algunas distorsiones que tenemos, como esto que te digo de no voy al psicólogo porque yo no estoy loco, ¿no? Cuando reconoces tus cosas, te ves débil. Con reconocer la debilidad de las figuras de autoridad es muy complicado para un hijo, por ejemplo, más para ellos mismos. No te debilitas porque vayas a la terapia. No eres una persona peor vista si vas a terapia. Yo creo que eso es una idea que sí nos tenemos que ir quitando porque es importante. Tú ahorita lo platicabas, viene todo el núcleo familiar, se van integrando y el papá es el último. Generalmente los padres de familia les cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Ellos andan repartiendo culpas, digo, con el perdón de todos los señores, pero ellos para todo encuentran tiempo, pero no para ir a terapia. O ya no hablemos ni siquiera de ir a terapia, hacer un análisis, una reflexión para sí mismos y pensar, ay, como que le grité muy feo a mi hijo, ¿no? Y como que no se lo merecía. O tan sencillo, por ejemplo, como escuchar. Es muy complicado, o sea, si tu hijo está haciendo alguna cosa que a ti no te agrada, primero viene el castigo y después, si bien le va a tu hijo, lo escuchas, ¿no? Pero no tenemos ejercitada la habilidad de escucharlos, ¿no? De enseñarles que aquí estoy yo para escucharte. Si yo puedo escuchar lo que mis hijos me dicen, probablemente me evito el coraje, me evito el enojo, después me evito la culpa, porque luego uno detecta que los padres de familia cuando le gritan a su hijo o hija, le golpean a su hijo o hija, después se quedan con una sensación de culpa importante. Que no lo reconozcan, eso ya es otra cosa, pero definitivamente sí tiene que haber esta apertura, este modificar un poco esta problemática y esa también es una característica de la inteligencia emocional, cuando puedes enunciar lo que te está pasando en un sentido positivo, cuando ves más el vaso medio lleno que el vaso medio vacío. Ahora, tampoco estoy hablando de este positivismo Claro. tóxico que muchas veces hemos visto, por ejemplo, ¿no? Este ser feliz, ay, qué feliz soy con todo. No, espérate, hay que ser también ecuánime para decir, esto sí es para que estés feliz, esto no es para que estés feliz, ¿no? Y ahí ya no me quiero meter en el asunto de la felicidad, porque la felicidad también es una cuestión muy subjetiva, ¿no? Exacto. Tú puedes, uno observa muchas veces niños que tienen unas grandes carencias económicas, pero está feliz con lo que tiene, con lo poco que tiene. Y eso sí te lo tengo que comentar, que las nuevas generaciones, por ejemplo, como los padres a veces están tan atiborrados de actividades y están dándoles y dándoles y dándoles una cantidad de cosas, les compran y les compran y les compran, el niño aprende a no ser feliz con eso tan magnánimo que le están dando, que son un montón de cosas que pierden el sentido que tenía, por ejemplo, para nosotros el juguete. ¿No? En la época mía uno pedía un juguete y si le llegaba el juguete uno estaba inmensamente feliz. El niño de ahora le compran 20 juguetes. ¿Cuál de esos 20 juguetes él va a valorar? Pues no sabemos, ¿no? Igual y los atesore todos, que el hijo o hija te está pidiendo, a eso nos va a llevar a muchas cosas muy positivas, pero sí tenemos que saltar ese impas que hay, yo le llamo un impas entre la comunicación del adulto con los jóvenes o con los hijos, porque no los respetamos, porque los adultos pensamos que solo nosotros tenemos la razón y en muchas cosas sí tenemos la razón. O sea, en muchas cosas nosotros sí tenemos la razón porque pues digo, qué feo estar creciendo en vano y no tener la razón en Claro, muchas ¿no? cosas cuando tú eres más viejo que otro, ¿no? Pero también hay mucho que aprender de las nuevas generaciones, de los chicos y de las chicas. Ujú, Es que justo se tiene la experiencia, como dices, ¿no? O sea, no es lo claro. mismo tal vez alguien que tiene 15 años de vida, alguien que lleva 60 años, obviamente la carga de experiencias y Ujú, del aprendizaje a través de la experiencia, pues es inmenso, ¿no? Y fíjate que mencionaste puntos muy importantes, como esta parte del escuchar. Y fíjate que algo que trabajo mucho con las personas con quienes doy entrenamientos, tanto los de comunicación como los de amor propio y todo esto, que uno siempre debe empezar con uno mismo, ¿no? O sea, porque
creo que ese es el principal problema. O sea, a veces ni siquiera nosotros nos escuchamos. Ni siquiera nosotros sabemos que nos sucede algo o que hay algo que nos está incomodando, ¿no? Cuenta que su entorno también empieza a cambiar, ¿no? Porque se empieza a hacer este contagio de la observación, del ser más empático, del aprender a escucharse y a escuchar al otro, ponerse en los zapatos de la otra persona, ¿no? Porque te das cuenta, así como yo tal vez he estado viviendo con el corazón roto por las heridas que cargo de mi infancia, por todos los traumas que tal vez viví, etcétera, pues mis papás vienen de ahí también, ¿no? Y tal vez no me han compartido a mí todo lo que ellos sufrieron cuando eran pequeños o las carencias que tuvieron o la violencia de la que ellos vienen. Entonces, entender también, pues que nuestros padres han hecho lo mejor que pudieron con lo que han tenido. O sea, creo que es un trabajo de ambas partes, ¿no? Tanto de uno como hijos como de los papás, el hecho de empatizar, de entender por qué el otro piensa como piensa, pero empezando con uno mismo, ¿no? Por qué tú piensas y por qué tú interpretas las cosas como lo has interpretado. Y otra cosa bien padre que dijiste es esta parte de que no se trata del ser resiliente, no es ser positivista tóxico que todo lo ve bien. Y algo que también me gusta mucho compartirle a las personas es justo cambiar este chip, ¿no? Porque pienso que sí, hay mucha gente que comparte que uno tiene que estar agradecido por todo y que tiene que estar agradecido y valorar todo lo que te ha pasado en la vida, porque todo lo malo, gracias a todo lo malo, tú eres lo que eres hoy. Y no es cierto. O sea, no es que uno agradezca la experiencia traumática que tuviste, ¿no? O sea, ¿cómo vas a agradecer que hayan abusado de ti o que te hayan golpeado? Obviamente no. Lo que tal vez puedes agradecer es lo que tú aprendiste a raíz de eso, ¿no? La persona en la que tú te transformaste a través de ese dolor, ¿no? Cómo superaste esa adversidad, cómo saliste adelante de una situación traumática, de una situación que por supuesto te dolió. Entonces no se agradece la violencia que hayas vivido ni ese hecho traumático, sino lo que tú aprendiste a raíz de eso. Eso es lo que se agradece y eso es lo que uno tiene que reconocer, ¿no? Ese gran trabajo que uno ha hecho para salir adelante de esas cosas. Creo que las personas que justamente logran dar este salto, o sea, son esas personas que justamente uno ve y dices, pero ¿de dónde le sale tanta fuerza, no? ¿Cómo es tan resiliente? ¿Cómo que tal vez le otorgó de manera directa o indirecta estas herramientas para que pudiera salir de esa situación, ¿no? Porque bien lo hemos platicado antes, o sea, somos seres sociales, ¿no? No somos personas que solas en el mundo puedan existir. Los procesos son individuales y todo, pero siempre vamos acompañados de una familia, de un entorno, ya sea de sangre o que tú lo hayas elegido, pero siempre vamos como en esa especie de manada, ¿no? Construyéndonos y creciendo. Entonces creo que sí es muy importante empezar a cambiar este tipo de ideas que uno puede distorsionar muy fácilmente e interpretar del otro lado, ¿no? Y creo que por este tipo de ideas hay muchas personas que siguen pensando que sufrir es mejor que no hacerlo, ¿no? O que uno viene aquí a sufrir, o las mujeres venimos aquí a sufrir, a padecer. Yo me acuerdo que la mamá de mi papá decía algo muy triste cuando nacía una nueva mujer en la familia. Pues eso me contaron, ¿sabes? Decía como, ay, qué triste que va a ser niña. Y así como de, ¿por? Pues porque viene aquí a sufrir. Y qué triste que se tuvieran esas ideas, ¿no? O sea, como que por el hecho de nacer mujer ya vienes aquí a sufrir. Qué bendición que ahorita las cosas están cambiando lento, pero van cambiando, ¿no? Y se van cambiando y se van transformando estas ideas. Pero qué importante es justamente seguir en este trabajo y pienso, yo no sé qué opines tú, Mile, pero pienso que todo trabajo siempre va de adentro hacia afuera, ¿no? Que uno debe empezar por uno mismo, buscar sanar uno y empezar a apoyar a que el otro también sane, ¿no? Sí, es que sabes que eso es parte de la inteligencia emocional. O sea, cuando tú te puedes, ¿por qué le contesté de esta manera? ¿No? O porque vengo muy enojada y mis hijos me hacen algo y entonces yo les grito y entonces yo los maltrato, pero que uno mismo puede decir, ah, caray, como que me pasé, ¿no? Y entonces que tú puedas gestionar esta respuesta y que tú puedas ir con la persona y decirle, oye, ¿sabes qué?
fíjate que estaba muy ofuscada, me había pasado esto, discúlpame porque te traté mal. No te quita nada, ¿no? No te quita nada hacer eso con tus hijos, con tus subalternos, con tus colaboradores, con las personas, con tu compañero o compañera de trabajo, ¿no? A veces llega la compañera o el compañero de trabajo, viene enojado, algo le pasa y uno, ay, ¿qué? Comió gallo, ¿no? Desayuno gallo o está uno así como casi, estoy lista para darte la respuesta negativa porque tú hoy no me trataste bonito. Pero Ujú. oye, pues ya le preguntaste, ¿qué le pasó? ¿Qué bien, qué le sucedió en el camino? Eso también es un aprendizaje de empatía. La empatía, ahorita lo decías, ¿no? Ser empático, ponerse en los zapatos del otro. Eso es una cosa bien difícil. Ponerte en los zapatos del otro, pero a partir del sentir del otro, Ujú. ¿no? Pero fíjate que una buena noticia es que los niños de las escuelas ya en su discurso, ya hay, por ejemplo, a ver, ¿tú cómo te sentirías si te hubieran hecho lo mismo? ¿No? La regla de oro. No, y funciona como cliché para todo el mundo. La regla de oro humana es no le hagas al otro lo que tú no quisieras que te hicieran. Ujú. Pero qué cosa tan complicada, ¿no? ¿Por qué? Porque tú no te detienes a pensar, ¿y si le digo esto? ¿Y si le contesto esto? ¿Por qué? Porque no conoces como esta parte tuya que puede llegar a ser muy hostil, que puede Ujú. llegar a ser muy agresiva. Y entonces puedo estar muy enojada y contestarle al otro, pero no me importa lo que el otro sintió, no me importa lo que el otro piensa Ujú. y no se vale, ¿no? No le hagas al otro lo que tú no quieres recibir. Igual así funciona en todo lo que decías ahora, o sea, el ser humano es un ser social. Em, pero hay cada vez, desafortunadamente, y yo creo que esto tiene mucho que ver con cosas como, no sé, las redes sociales y todo, a pesar de que cada vez tienes más likes, más seguidores, tienes más soledad, ¿no? Porque hay menos gente con no sé, con la necesidad de vincularse auténticamente con las demás personas. Entonces estamos muy solos, somos personas que nos estamos volviendo muy individualistas en el mal sentido de la palabra, porque déjame decirte que el individualismo no es un mal término, no Ujú. es un término que sea negativo para Ujú. hacerlo, ¿no? Individualismo es que yo me concibo a mí misma como individuo y que genero cosas y genero estrategias para estar bien conmigo como individuo. Una vez que soy individuo, una vez que tengo mi individualidad muy bien determinada, muy definida y muy cuidada, ahí ya me puedo vincular sanamente con los individuos que están a mi alrededor. Ujú. Y eso forma un núcleo social positivo, un núcleo social que me beneficia y que beneficia a todos los demás. Pero el individualismo entendido en el sentido negativo es primero yo, segundo yo, tercero yo, y no me importa lo que el otro esté necesitando, ¿no? La fuente de la solidaridad es justamente eso, reconocer que hoy por mí y mañana por ti, ¿no? O Ujú. que hoy por ti y que mañana por mí. Que el mundo da muchas vueltas, porque esa es otra cosa, ¿no? Vamos por la vida con una soberbia magna, ¿no? Que tiene que ver mucho, ahorita, bueno, y eso ya me meto en un campo mucho más teórico, que es el campo del estudio del trastorno narcisista de la personalidad, ¿no? Donde hay gente tremendamente enfocada en sí misma y todo lo demás, mira, desaparece del mapa, Ujú. ¿no? Entonces, eh, pero sí es importante que este crecer nos genere beneficio a nosotros, pero porque estamos dentro de una red de apoyo, porque nosotros podemos ser hoy el apoyo de alguien que mañana nos va a poder a nosotros dar la mano. El mundo gira y gira rápido, ¿no? Entonces, no sabemos qué nos va a pasar mañana. Solo sabemos que hoy estamos aquí. También hay otra corriente muy importante dentro del autoconocimiento, es fíjate en el aquí y el ahora, Ujú. ¿no? No te preocupes por el mañana, cosa que es bien complicada porque generalmente estamos acostumbrados a sobrepensar, estamos acostumbrados a ser ansiosos por lo que va a pasar eh, dentro de un año, dentro de 2 años, ¿no? Tengo un amigo muy querido que tiene en su cuerpo, tiene un tatuaje que dice, ¿por qué preocuparte de algo que de pronto no va a pasar? ¿No? ¿Por Mm. qué te preocupas de eso? Ujú. Y eso, o sea, impacta que tengas un tatuaje de Claro. esos, ¿no? Pero entonces, digo, pocas gente, yo creo que hemos visto ese tatuaje tan sabio es, ¿por qué te ocupas de algo
que no sabe si va a pasar, pero el ser humano es preocupón. El ser humano está mucho pensando en, ¿y si lo hago? ¿Y si no lo hago? ¿Y si esto? Y nos ataca una cosa que se llama la manía de duda, ¿no? ¿Lo haré? ¿No lo haré? ¿No? ¿Lo llamaré? ¿No lo llamaré? ¿Le preguntaré? ¿No le preguntaré? ¿Y qué pasa si pues no pasa nada más de lo grave de que pues preguntes y te contestan, digan, no sé, ¿no? O que le escribas y que te diga, sabes que ahorita no quiero hablar contigo. Ah, bueno, pues por lo menos ya lo intenté. Claro. Y esto tiene mucho que ver con este desempeño que le tenemos que enseñar a los niños. A ver, ensaya, ¿no? A ver, pregunta, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿No? Otra gente dice, no, ya lo tienes, negocia, ¿sí? Y cuando el niño se acostumbra a negociar, adquiere superpoderes. Yo digo que un niño que sabe negociar es un niño que tiene superpoderes, porque siempre trae la propuesta y espera, a ver, chicle y pega, ¿no? Pero generalmente un niño no te va a negociar, oye, mamá, déjame comer dulces todo el día, toda la noche y hasta mañana, y yo como pasado mañana, saludable. No, el niño ya aprende que te ofrezco una cosita positiva y de pronto una que no está tan positiva, pero eso es parte de estas habilidades socioemocionales que necesitamos desarrollar. Con ellos hoy. Ay, qué interesante todo lo que me has dicho, Mile. Yo podría quedarme aquí platicando mucho más tiempo, pero se nos está agotando ya este episodio. Espero que no sea la única vez que vengas. Yo te invito aquí muchas veces más porque se quedan al aire también otros temas que son muy importantes como, por ejemplo, ¿no? Lo que hablabas del narcisismo. Ah, sí. Cómo se puede desarrollar, por ejemplo, en una relación de pareja, ¿no? Que también es algo como tan importante. Entonces, creo que quedan muchos temas ahí que me encantaría que pudiéramos platicar, pero ya es tradición en este podcast que nuestros invitados nos den algún consejo o alguna recomendación para la vida a las personas que nos escuchan y que nos ven. Entonces, Mile, ¿cuál sería este consejo que te gustaría hacerle a las personas que nos escuchan? Mira, ahorita estamos en una época de mucha violencia, ¿no? De mucha violencia física, de violencia verbal, de violencia mediática incluso, ¿no? Digital. Y a veces una de las grandes dificultades que tenemos en la interacción humana es que tendemos a tomarnos personal todo lo que los demás hacen, ¿no? Nos movemos mucho en los extremos del siempre o del nunca. Nos movemos mucho en el ¿está conmigo o está contra mí? ¿No? Y sí es importante que analicemos qué cosas tenemos nosotros mismos, que nos conozcamos a nosotros mismos, pero también que entendamos que el otro te da lo que tiene para dar, ¿no? Que si el otro a veces te trata mal, tampoco, digo, no es tu tarea analizar qué le está pasando al otro, porque tu tarea es analizar lo que te pasa a ti, pero sí entender que vas por la vida encontrándote con personas que han tenido vidas complicadas o que sencillamente te tratan mal porque esa es su forma que tiene de tratar mal, no porque tú te lo merezcas, ¿no? Hacerte tuyo cosas que no son tuyas ha hecho mucho daño a la humanidad, ¿no? Cuando tú te encuentras en el pasillo con un compañero de trabajo que te saludó mal, que te vio feo, la primera reacción es, ¿qué habré hecho? ¿No? ¿Por qué me vio mal? ¿Qué te hice? Pero detenernos un poquito, no quiere decir que no vayas a preguntar, pero detenernos un poquito a pensar, pues en algún momento voy a abordarlo a ver si su reacción conmigo fue por tal y tal y tal cosa. Probablemente te digan, no sabes qué, vengo del cajero y me acaban de asaltar en el cajero, pero nosotros generalmente nos hacemos conclusiones apresuradas. No nos damos chance de preguntarle al otro, de escuchar al otro, ¿no? Y cuando el otro te dice algo que para ti está siendo violento, tratar de hacer una pausa para la respuesta. Nadie te está correteando con un cronómetro para ver el que primero responda, ¿no? Porque generalmente cuando respondes rápido, sueles responder con la víscera, ¿no? Y contestas con agresión. Entonces yo creo que, y fíjate, otra cosa en la que en algún momento sí me gustaría que pudiéramos hablar, por ejemplo, es la educación para la paz, la cultura de la paz, ¿no? Cómo nos comunicamos con el otro. Hay muchas corrientes ahorita teóricas en la comunicación, en la psicología, en la educación que tienen que ver con el lenguaje, con la comunicación, cómo te comunicas tú con el otro.
pero sobre todo cómo el otro se comunica contigo y cómo tú escuchas eso que el otro te está queriendo decir, ¿no? No quiere decir que tú te tengas que llevar bien con todo el mundo. Pues no, porque venimos de familias diferentes, ¿no? Porque igual habrá gente con la que tú trabajas que dices, ay, no, me choca cómo eres de tacaña, o me choca cómo eres de tacaño, o me choca que siempre estás negativo, que llegas tarde, ¿no? También que tengas la habilidad, y eso es parte de la inteligencia emocional, de sentarte frente al otro, al compañero y decirle, oye, sabes que ya sé que a ti te cuesta trabajo llegar temprano, ya sé que el tráfico sí te está quedando, pero sabes que siento que estás vulnerando mi derecho a empezar a trabajar a tiempo porque tú estás llegando tarde, ¿no? Un lenguaje para responder es, a ver, ¿a qué hora? Como, ay, mira, como te estoy, claro, como tengo todo el tiempo aquí para estarte esperando, ¿verdad? Eso es como lo que nosotros generalmente estamos acostumbrados a responder, pero sí hay que aprender a ser asertivos. Decirles, oye, comprendo que esto te esté ocurriendo, comprendo que te esté costando trabajo, pero sabes que sí te voy a pedir, por favor, que en este espacio, mira, date cuenta cómo si empezamos a tiempo, vamos a mejorar tal cosa, ¿no? Y eso es mucho más efectivo en la comunicación que solamente escuchar para responder. Y cuando uno es reactivo en la comunicación, genera muchas veces grandes huecos en el espacio de la comunicación, genera grandes como áreas de enojo en el otro porque el otro se está sintiendo también muy agredido. Yo creo que comunicar y escuchar es básico para las personas que quieren ir desarrollando la habilidad de la comunicación asertiva o la inteligencia emocional como tal. Uh-huh. Ay, Mile, pues muchísimas gracias. Ya tenemos tema para otro Sí, episodio, por supuesto que temas. Sí. Entonces aquí la invitación va a estar siempre abierta, de verdad. Mil gracias por aceptar esta invitación. Disfruté muchísimo esta charla. Estoy segura que ustedes también. Y yo también. Tú también, qué bueno. Eso es lo más importante. Pues sí. Muchísimas gracias por haberme acompañado, por estar aquí. Hablamos de temas realmente importantes y que pues ponemos ahí en la mesa, ¿no? Que realmente es algo en lo que se tiene que trabajar. Uno debe trabajar mucho en uno mismo también para poder también ver al otro, ¿no? Y apoyar en estos procesos pues a las generaciones que vienen, ¿no? Uh-huh. Aprender de uno, aprender de los demás y pues a eso viene uno aquí, ¿no? A esta vida, a esta experiencia, a aprender, a crecer y a vivir en el aquí y en el ahora, como dices, que hay un episodio por ahí que va de este tema, entonces ahí si no lo han escuchado, vayan a escucharlo ahora mismo. Y Mile, ¿dónde te podemos encontrar por si alguien quiere pues contactarte o saber un poco más de lo que haces? Uh-huh. Mira, yo estoy aquí en la Universidad Intercontinental, me pueden ubicar como la directora de la licenciatura en Pedagogía e Innovación Educativa. La UIC es mi casa, ¿no? También imparto consulta particular, generalmente en las tardes. Y fíjate que a partir de la pandemia trabajo de manera virtual y me está yendo muy bien de manera virtual. Ya tengo gente que ya se acostumbró a su espacio, su horario de manera virtual. Entonces yo creo que esa es una facilidad también que ahorita tenemos y que ya se demostró que las sesiones virtuales, hay algunas personas que dicen, ay no, sabes que a mí lo virtual no me gusta, pero yo sí he encontrado que los pacientes tienen mucho acomodo en la modalidad virtual. No se mueven, no les pasa lo del tráfico, nada. Entonces también en el consultorio ahí tengo yo mi espacio, pero sobre todo trabajo acá, ¿no? En la parte educativa de aquí de la Universidad Intercontinental. Y pues muchas gracias a ti, Sofi, a los compañeros de aquí del área de comunicación digital, pues por invitarme y bueno, pues maravillada de que estén haciendo estos programas porque además es como psicología para democrática, yo le digo, ¿no? Es que no solamente las personas, un pequeño grupo de personas pueda acceder a la información, sino un gran grupo de personas. Y eso yo creo que es importante. Muchísimas gracias, Sofía. Mil gracias a ti, Mile. Y muchísimas gracias a ustedes que nos escuchan en cada episodio. Recuerden compartirlo con alguien a quien crean que pueda funcionarle. Si a ti te resonó algo, estoy segura que a los tuyos también puede funcionarles, entonces compartan este episodio y nos vemos en el próximo Despierta Podcast. Muchísimas gracias.